Hello, hello. Buenos días, mis hermanos. Sin duda que estas alabanzas que declaran el poder del Señor, que declaran quién es Él, que declaran que Él triunfó, que Él está en victoria, que Él nos dio su victoria, que nos ha regalado esa tranquilidad de saber que la deuda ya está pagada. Estas alabanzas animan el corazón. No hay Dios como Él. Él es único, Él es suficiente, no necesitas nada más que Jesucristo en tu corazón. Y por eso cantamos y alabamos su nombre todos los días, todos los días. Estamos en esta vida en la que siempre hay dificultades, les decía a mis hermanos hace rato, siempre hay cuestiones y siempre hay situaciones que pueden de pronto interferir. Y bueno, interfieren hasta para las cosas sencillas, ¿no? Quieres hacer algo bueno y pasan a veces las cosas que entorpecen lo que quieres hacer. Así es que esa lucha de las cosas sencillas también existe en las cosas eternas y profundas, en las que no vemos. Esa lucha por nuestra alma está peleándose todo el tiempo. Dice que en huestes, en áreas espirituales, Dios está defendiéndonos y cuidándonos. No es que Dios sigue peleando, Dios ya venció, Jesús ya venció a la muerte, Jesús ya venció al enemigo, pero el enemigo cree que todavía puede vencer la batalla y entonces en la medida de lo posible sigue peleando por nuestras almas. Así es que sí, Cristo ya venció y es nuestra decisión hacer nuestra esa victoria, hacerla nuestra no por obras, no por actos que hagas, sino por una decisión consciente, fiel y firme de aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de aceptar y entender que Jesús es el Hijo de Dios, hecho carne, suficiente Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que cuando hacemos esa decisión por Cristo, debe ser una decisión confiada, firme y segura. Confiada no en tus fuerzas, confiada en lo que Jesús ya hizo. Y bueno, ya estoy yéndome a la prédica inmediatamente, pero quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí presentes, a los que nos escuchan, a los que verán esta prédica, compañeros a veces de camino, de trabajo, de la escuela, etcétera. Les quiero dar muchas gracias. Yo espero, sinceramente, que este esfuerzo que hacemos para producir estos videos, si quieres, no son de la mejor calidad, no son profesionales, pero sí te digo que las personas que están aquí lo hacen así, desinteresadamente, por el único amor a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que yo espero que puedas evaluar y evaluar este esfuerzo desinteresado por dejarte conocer quién te ama, quién dio su vida por ti y quién está más que dispuesto a perdonar tus pecados y a lavar tus ofensas cuando tú vienes a sus pies y te arrepientes de eso de corazón y dices, Señor, entiendo lo malo que he sido, lo malo que he hecho, entiendo las cosas que no puedo corregir, perdóname. Estas confesión sincera y honesta valen mucho, son trascendentales para la vida de toda persona. Así es que por eso seguiremos haciendo el esfuerzo y no somos repetitivos porque el concepto de la salvación es tan amplio que podríamos hablar y hablar y hablar en muchas áreas de tu vida. No somos repetitivos en decir que Jesucristo nos salva, no somos repetitivos en decir que Dios te ama y que su amor, el amor de Dios, está reflejado, está contextualizado, está presentado en la cruz. Así de tanto, así de mucho, nos ama Dios, Dios Hijo por ti. Así es que vale la pena poner un poco de atención en lo que Jesús vino a decirnos mientras estuvo aquí y en lo que Jesús sigue haciendo por ti y por mí. Estamos en ese sentido estudiando capítulo 6 de Efesios. Te decía que Jesucristo ya venció. Él ya venció. ¿Estás de acuerdo? Bueno, como Él ya venció y nos ha dado su victoria, no es que tengamos que hacer algo, pero necesitamos vestirnos con la playera de vencedores. Y esa playera, como cualquier equipo, tiene ciertos elementos. Pablo, el apóstol Pablo, ejemplificó esto de ponerte la playera y andar como
como un representante de una nueva criatura en Cristo a través de una armadura, porque para él la armadura y el soldado tenían que ver con una convicción clara de saber qué defendían, a quién pertenecían y por qué peleaban. Así es que Efesios capítulo 6 es el final de toda una explicación que nos da el apóstol Pablo de los elementos que tenemos para hacer válida y hacer real y hacer verdadera esta nueva vida en Cristo Jesús. Nos dice cuáles son los elementos, por qué hizo Dios por nosotros, los primeros 3 capítulos de Efesios, y los siguientes capítulos nos dice cómo hacer uso de esa salvación, cómo hacer viva esa vida, esa nueva esperanza que Jesús nos ha dado. Y termina pues dándonos al último este capítulo 6, donde nos regala una descripción clara, comparativa, de las cosas que debemos estar cuidando en nuestro ser para pelear esta batalla, que si bien ya está ganada, es una batalla que sigue peleándose constantemente. El diablo sigue peleando y quiere verte derrotado, su confusión cree que puede ganar, y en esa confusión pues viene en causa cada problema que hay que tenerlo así, con el pie en la cabeza, no por nuestras fuerzas, sino con lo que Dios nos ha dado para hacerlo. Dios nos ha equipado para vivir esta vida en constante lucha hasta que podamos, decía, cerrar nuestros ojitos y abrirlos delante de Dios. Así es que mientras llegue ese día, prepárate, ponte la armadura, porque esto es de valientes. Permítame orar para comenzar y darle gracias a Dios por tu vida y por la vida de mis hermanos, y gracias a Dios. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque has preparado el corazón de aquellos que hoy o en algún momento verán y oirán esta plática, Señor, esta prédica, que tiene por objetivo mostrar, Señor, cuánto amor tienes por nosotros, cuán consciente debemos ser de esta pelea y lucha diaria, y cuán valioso son los elementos que tú nos has dejado, Señor, en tu palabra, para siempre estar victoriosos, Señor. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes, por la vida de las personas que nos están viendo, los hermanos que nos están viendo. Yo te doy muchas gracias, Señor, por darme la oportunidad, Señor, y la bendición y la gracia de haber sido perdonado, haber sido lavado, Señor, y poder compartir tu palabra. Te doy gracias por el mensaje que hoy tú has puesto en el corazón, Señor, a través de tu palabra. Que no sea yo, Señor, que no sean mis ideas ni mis pensamientos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, que conoce y escudriña cada corazón, cada pensamiento, el que llegue a donde te va a llegar, a quien deba llegar, de tal manera que hoy sea el día de salvación, el día de cambio para aquellos que lo necesitan. Te doy gracias, nos ponemos en tus manos. Lava mis manos, Señor, lava mis ojos, lava mi mente, lávame, Señor, completamente, para poder tomar tu palabra que es santa y tener manos limpias, Señor. Lava mis manos, Señor, y poder predicar tu palabra. Lava mi boca para hablar solo lo que tú, Señor, quieres que hable. Te doy gracias por estar en mi corazón y en mi mente, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. Mis hermanos, les decía que estamos en esta carta de los Efesios, y aunque no la estudiamos completa, después de pasar por diferentes libros, diferentes secciones, que si no mal recuerdo, una de ellas fue esta poderosa serie donde hablamos de los atributos de Dios. Después pasamos al libro de Romanos, donde pudimos ver esta realidad de la vida a través de la declaración y la explicación que da el apóstol Pablo acerca de estas luchas, acerca de esta realidad de donde estamos, de lo que hizo Dios por nosotros, de su salvación, del poder del Espíritu Santo, de la vida nueva en Jesucristo, la seguridad de su salvación. Después de eso venimos a esta estudio de los 10 mandamientos, y hemos estado concentrados en, por una parte, hablando de los atributos de Dios. Estábamos observando eso, los poderosos atributos de Dios. Pasamos a Romanos y vimos nuestra gran necesidad de recibir
y de admirar y de adorar esos atributos de Dios, pasamos a los 10 mandamientos y vemos la hermosura de la moral de Dios y del anhelo que debemos tener de vivir en ese estilo de vida que Dios quiere para nosotros. Así es que, ya que hablamos de todas esas cosas, llega el momento de presentarnos a la vida diaria. Y no hay mejor forma de hacer frente a eso más que llegando a Efesios capítulo 6, donde nos habla de la armadura del cristiano. Algo así como que ya sabes qué vas a hacer, ya sabes cómo lo tienes que hacer, ahora sí, vístete porque vas a ir a trabajar. Y por eso estamos estudiando esta sección interesantísima. Ya pasamos por algunos versículos, pero para que podamos recapitular, déjame leerte Efesios capítulo 6, del versículo 10 hasta el 15, para que podamos contextualizar de nuevo lo que estamos hablando. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, la armadura de Dios. Dice, versículo 10, por lo demás, por todo lo que hemos hablado, por todo lo que les he explicado, por todo lo que estamos siempre conscientes de las luchas y de las batallas, pero de las bendiciones y el poder de Dios. Por todo lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Vamos con el tercer elemento de esta armadura. El tercer elemento, calzados los pies con el evangelio de la paz. Bueno, si ya pudimos entender que esta lucha no es contra carne y sangre, es decir, no son las personas las que nos violentan, no son las personas las que nos están tratando de hacer daño, no es tu primo, tu compadre, tu comadre, tu suegra, tu suegro, no es él, no es ella, no son ellos, sino es el diablo utilizando a veces a personas para atraerte desorden, desconsuelo, enojo, todas esas cosas. Pero nuestra lucha no es contra personas. Así es que como no es contra personas, podemos poner en práctica ese segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo, porque imagínate, Dios utiliza personas para violentarte, ¿no? Y para ponerte de malas. Pero ¿qué crees? A veces Dios también te utiliza a ti para violentar y poner de malas a otras personas. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo, reconociendo que a veces uno mismo, yo, soy el producto, el propósito y el elemento que hace que mi esposa esté enojada o esté triste. También soy el elemento que hace que ella esté alegre, gozosa, risueña, con esos ojos pispiretos, nada más me ve y se emociona y suspira. Bueno, pero ese es otro punto, ¿verdad? Nosotros podemos ser o lo bueno o lo malo. Así es que no son las personas. Olvídate de que me vio mal y que me hizo mal. No son las personas. Son huestes espirituales de maldad las que están siempre peleando y están buscando cómo poner a una persona a ti. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos, no es el vecino. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando hacemos esa distinción, entonces podemos ver a las personas con compasión, porque cuando te amas a ti mismo, recuerdas quién eras tú mismo, quién has sido tú mismo, qué fallas has tenido tú mismo, y entonces puedes sentir compasión porque por aquel que necesita de Jesucristo. No estoy diciendo que ahora que ya estamos siendo parte del cuerpo de Cristo somos santos, seguimos desgraciadamente con algunos defectos, unos más que otros, pero estamos caminando. Y si alguien te dijo que venir a Cristo es para ser santo, porque ya no tienes que hacer mal, porque ya no tienes que pecar, te está engañando. O sea, desgraciadamente, y lo vamos a ver más adelante, mientras estemos en este cuerpo, siempre va a haber peligro de pecar, peligro de caer en tentación.
Por eso necesitamos estar conscientes, estar firmes, dice aquí la palabra de Dios. Estar firmes es no estar acostado en tus laureles, no estar sentado, descansando en que ya hice, no, es estar firmes. Esta expresión me recuerda a estos soldados irlandeses, ingleses, que están así firmes y no los mueves ni por nada y pasan ahí horas, no sé, creo que son jornadas de 6 o 8 horas o 4 horas y están que no se mueven, bueno, ni una mosca los mueve. Y eso es lo que quiere decir, estar firmes, firmes, listos en cualquier momento para la batalla, porque en cualquier momento podemos fallar. Dice capítulo 6 de Evangelio, de Efesios, que no es contra carne y sangre. Y empieza a decirnos, ok, como no es contra carne y sangre, tienes que vestirte de una armadura. No es que mañana vas a ir a comprar una armadura y vas a salir a la calle. Imagínate cómo te verías yendo a tu trabajo con un casco, una espada, un pechero de fierro, un cinturón. O sea, creo que ahí sí dirían, ya se volvió evangélico, ¿no? Pero no se trata, es el concepto, vestidos de la armadura. Y el primer elemento, ya lo vimos, es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, dice el versículo 4, estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñir nuestros lomos era un cinto con el que amarraban y se fajaban, bien fajaditos, para no dejar cabos sueltos, no dejar nada. Y habíamos estudiado que esto se refiere a tener un compromiso con la integridad, estar comprometidos con la verdad, estar comprometidos con vivir en verdad. El cinturón del que hablo aquí es eso, estar comprometidos en tu vida con vivir una vida íntegra en verdad. Para vivir una vida íntegra en verdad, pues necesitamos conocer la verdad. Y, y a veces estamos tan metidos en nuestros propios conceptos, en nuestras propias ideas, que pensamos que la verdad es mi verdad y la verdad es que la verdad, fíjate qué verdadero estoy diciendo, tan verdad, que bueno, la verdad es que la única verdad es Jesucristo. Él lo dijo. Él nunca ha mentido y él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que si quieres encontrar la verdad acerca de algún concepto de vida, alguna filosofía, creo que la verdad absoluta está en la palabra de Dios, aquí. Ahora, esta lucha contra carne y sangre, que no es contra carne y sangre, perdón, que es contra huestes espirituales, se ha visto manifestadas desde el principio de los tiempos. Desde el principio ha habido una lucha se vio más clara cuando nuestro Señor Jesús vino, porque Dios hecho carne habitó entre nosotros, y desde que nació, el diablo quiso ferozmente acabar con esta obra de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Si vemos el libro de Juan, los evangelios, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo vino, este rey Herodes quiso acabar desde el nacimiento y hubo una gran masacre de niños que tenían menos de 3 años, porque le dijeron que había nacido el rey de Israel y él se sintió pensando en el plano material, dijo, ya llegó el que me va a destronar, y quiso poner su solución y dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo cuántos años debe tener? Pues es menor de 3 años. Y cosas que lees en la Biblia son algunas cosas muy grotescas que están escritas aquí, no para espantarnos, pero para poder describir que la humanidad, la raza humana, lejos de Dios, podemos ser tan sanguinarios como lo quiso Herodes. Hacer una matanza de niños de menor de 3 años. Dice en algunos libros históricos, no necesariamente en la Biblia, pero dice que el llanto de las madres se escuchaba a lo lejos, porque sus hijos eran sacrificados. Así es que el diablo, en esa sed de poder y pensando que podía destruir, vino a hacer ese tipo de cuestiones. Viene nuestro Señor Jesús y trata de derrocarlo, de destruirlo, de engañarlo, engaña a todo un pueblo, lo pone contra Jesucristo. Él no sabía que ese era el plan de Dios. Viene un grupo de maestros de la ley y no se dan cuenta de lo que está haciendo porque están cegados en su propia sabiduría. Y si lo ves desde ese punto de vista, ellos están cegados en la ley de tal forma que no pueden ver los poderes
los poderosos milagros de nuestro Señor Jesús y las manifestaciones de su santidad, de su obra, de su palabra, simplemente estaban aquí metidos en que hizo esto y por esto tiene que, y por esto tiene que. A veces cuando una persona, por ejemplo, si un policía fuera, o un juez estuviera basado solo en la ley que está escrita, se convierte en un policía injusto, en un policía impráctico, en un policía que no merece estar ahí, o un juez que solo lee y aplica la ley porque la aplica al pie de la letra, se convierte en una persona incapaz de ocupar ese puesto. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la ley está escrita, pero el juez debe tener suficiente sabiduría para aplicar la ley en el momento determinado, en el contexto determinado, con la persona determinada. No es que hace favoritismo, es que el juez tiene que analizar cada situación. Por ejemplo, un policía de tránsito, ¿no? Te para y te pide tus documentos. Y ese día cambiaste de traje y no traes tu licencia. Y te dice, tu licencia, oh, mire, no la traigo. Él ve tu respuesta, ve tu cara, él está viendo cómo reacciona, saca los papeles, te pone nervioso. De verdad, mire, y si quiere vamos a mi casa. Y él, en su sabiduría, en su experiencia, sabe si lo estás engañando, ¿no? Y entonces decide o darte un ticket, o sea, un reporte, y decirte, mira, te creo, pero necesito que lo justifiques, así es que este reporte y quiero que te presentes a corte, y cuando lleves tus documentos, no hay problema. Sabiamente, te creo, pero quiero estar seguro, quiero estar bajo la ley. Eso es un momento sabio. Ahora, también pudiera decir, de acuerdo a tu reacción, de acuerdo a su experiencia, decir, ok, tenga más cuidado la siguiente vez. No quiere decir que le está dando a una persona, o sea, está haciendo discriminación o algo así. Simplemente está usando su autoridad para detenerte, su autoridad para pedirte tus documentos y su sabiduría para ver el caso. Ahora, si la persona que detienen lo paran y le dicen tus documentos y dice, ¿mis qué? Mis documentos. O, por ejemplo, papeles, ¿no? Y la persona que viene manejando le dice, tijeras, ya gané, ¿no? Y se quiere pasar de broma, papeles, tijeras, ya gané. Y entonces el policía se da cuenta que o lo quiere vacilar, o no trae los papeles, o viene en estado de ebriedad, o en otro lugar, y le pone un castigo. A eso es a lo que me refiero ¿a qué me refiero? Pues, eso es a lo que me refiero cuando dice que la verdad está aquí, en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad absoluta en todo momento. Cuando dice que tenemos una victoria, tenemos una victoria. Cuando el enemigo cree que puede vencer eso, va a hacer muchas cosas. Por ejemplo, va a poner en duda la palabra de Dios. Y estos fariseos, de ahí venía el ejemplo, poniendo sus ojos solo en la palabra, no queriendo ver lo que era una realidad, mandaron y enviaron a Jesucristo a la cruz. Aunque era el plan de Dios, ellos pensaron que habían logrado hacer eso. El diablo pensó que había vencido. Después de eso, pues vino una persecución. O sea, el diablo siempre ha estado en contra de la prédica del Evangelio. Después de nuestro Señor Jesús, los primeros 300 años que vino, una gran persecución por los primeros cristianos. Te puedo contar historias muy horrendas, ¿no? De los primeros mártires que murieron no solo en el, en el campo con los leones, murieron incendiados en vida. Eso no solo es bíblico, tú ves libros históricos y hablan de algunas cosas que el emperador hacía, grotescas, por ejemplo, agarrar a todos los creyentes, un grupo de creyentes, de cristianos, como estos representaban un peligro para su imperio. Dice que los ponían en estacas de madera, los llenaban de brea y los encendían para que fueran como las luces que alumbraran el camino. Era terrible. Esas persecuciones después vinieron en una pelea confusa a través de las cruzadas,
donde de nuevo el hombre solo viendo la ley sin poner en consideración el corazón de Dios, confundían las cosas y era una lucha por poder más que por amor. Ahora, todas estas cosas eran producto del diablo. De nuevo, ¿te acuerdas que te dije que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales? Bueno, el diablo quiso organizar toda una batalla para hacer que el cristianismo pareciera, por ejemplo, a través de las cruzadas, algo eh, descompuesto, algo que solo causaba daño. Tiempo después viene el protestantismo, ¿no? Esta revelación, esta forma en la que de pronto Martín Lutero despierta y dice, wow, la fe y la salvación es por obras y no digo, la fe y la salvación es por fe y no por obras, perdón, me distraje, por obras no es por obras para que nadie se gloríe, y a partir de ese momento viene una pelea diferente, una lucha entre el descrédito de la palabra de Dios y el descrédito de aquellos que buscan solo agradar a Dios por fe, no por sus obras de caridad ni por sus obras de bondad. Viene una lucha. Y esa pelea ha seguido. Si no te das cuenta, la pelea sigue tan actual como nuestros días. Porque ahora ha cambiado de forma. En los tiempos modernos, esta batalla se ve a través de nuevas filosofías, nuevas teologías, viene el modernismo, viene el comunismo, viene el hedonismo, vienen liberalismo, vienen muchas filosofías que tratan de darle al hombre una respuesta inmediata a esa búsqueda de alegría, gozo y paz que todos tenemos. Entonces viene toda esta batalla de pensamiento. Así es que, ¿cómo podemos luchar contra estas cosas? ¿Cómo podemos vencer a este enemigo tan descarado, pues tan, te voy a decir una palabra, tan grotesco para destruir tu vida y la vida de tu familia y la vida de tus seres queridos? Porque cuando yo oigo y leo que dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, que el diablo es padre de mentira y lo único que quiere es mentir, yo veo eso reflejado en una sociedad que va de mal en peor. Y no solo que va de mal en peor, sino que los dolores son más intensos. Le decía a mi esposa el otro día que, por ejemplo, las películas de espantos antes eran que se parecía el muerto y el fantasma y eso. Pero las películas de espantos ahora eh, son más psicológicas, muestran la crudeza y la barbaridad que el hombre puede ser, ¿no? Son películas de terror psicológico, ¿no? Cuando te das cuenta que un hombre puede asesinar o puede violar o puede robar sin consideración, eso es terror. Ahora, esa lucha, esas personas siguen siendo instrumentos del diablo. Todo lo que escuchas de noticias es parte de esa lucha espiritual, es parte de esa lucha que quiere inquietarte. Y si no fuera porque está la palabra del Señor, no sé cómo puede vivir el ser humano. Bueno, sí sé cómo vive, buscando escapes por todas partes. La realidad a veces es tan grotesca que el hombre no la puede soportar. Así es que o cierra los ojos y se deja caer a estas filosofías, o cierra los ojos y se deja caer a estas adicciones, tratando de escapar de una realidad fea, tratando de escapar de esa realidad que solo habla de destrucción, de derrota. Pero ¿qué crees? Cristo venció. Y en él hay victoria, y en él hay paz, en él hay esperanza, en él puedes respirar. Si te sientes agobiado, en él puedes respirar. ¿Cómo podemos vencer esas batallas? Bueno, déjame darte algunos puntos con los que podemos vencer y con los que podemos saber que podemos usar esta armadura. Primer punto, si lo quieres ir anotando, debes reconocer que Cristo ya derrotó a Satanás. No hay otra forma. Primer paso
para salir de esa oscuridad es saber que aunque la batalla está diaria y es grande y es fuerte, Cristo ya venció. Cristo venció porque dice en la cruz, consumado es, dijo nuestro Señor Jesús. Y primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, porque Jesús vino para destruir las obras del diablo. Jesús ya venció. Primer paso para empezar a acomodarte y estar listo para vestir esta armadura, tienes que reconocer en tu corazón y en tu mente que Cristo ya venció al enemigo. La segunda parte, de acuerdo al Testamento, al Nuevo Testamento, dice que ese poder con el que Jesús venció al enemigo, ese poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, ese gran poder que mantiene el universo en equilibrio, vive en ti cuando tú vienes a los pies del Señor. Ese poder es el Espíritu Santo que habita en todo aquel que confiesa y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y el único y suficiente Salvador. Así es que, primer paso, ¿estás seguro que Cristo ya venció? ¿Estás seguro que ese poder está en ti? Porque más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Esa es la forma. Tercer parte, estar sobrios. Dice Primera de Pedro, capítulo 5. Déjame leértelo, porque este me encanta. Primera de Pedro, capítulo 5, estar sobrios, estar conscientes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, estar sobrios, estar conscientes de lo que hay, no pierdas la tranquilidad, porque Él ya venció. Y Primera de Pedro nos dice así, capítulo 5, versículos 8 y 9, ya casi llego, no te preocupes, aquí está, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro enemigo el adversario anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Estad firmes sabiendo, estar firmes y velar, sobrios y velar. Ese es el anuncio. Primero, ten la seguridad que Cristo venció. Seguro. Segundo, ese poder con el que Cristo venció, ese poder que lo resucitó de los muertos está en ti. Tercero, ten una actitud de estar sobrio, alerta. Tienes que estar velando por tu seguridad, porque esto no es de que Cristo ya venció, Cristo ya tengo el poder del Espíritu Santo y me caigo así de costadito y me dejo llevar. No, estar firmes y velar, porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Cuarto, no le des lugar al diablo. No le des lugar al diablo. Efesios capítulo 4, versículo 27, así dice. A todo esto, no le des lugar al diablo. ¿Cómo le das lugar al diablo? Pues empezando a escuchar las mentiras del diablo. ¿Qué significa que no le des lugar al diablo? ¿Cómo hago esto de no darle lugar al diablo? Bueno, déjame decirte cómo. Segunda de Corintios, capítulo 11. Capítulo 2, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice, no seas ignorante o no ignores las estrategias del diablo. Cuando estás velando y estás firme, tienes que saber que el enemigo no es un bufoncito, ni es este diablito de cola y tintero y cuernitos que a veces te ponen en las películas. No, tenemos, dice 2 Corintios 2:11, no seamos ignorantes de las estrategias del diablo, porque vaya que tiene estrategias, vaya que tiene estrategias. ¿Y sabes cómo estamos firmes y cómo estamos velando? ¿Y cómo tenemos que estar conscientes de las estrategias? Bueno, el diablo ataca a través de lo que ves, ataca a través de este mundo. Primera de Juan dice, porque todo lo que ven los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no viene de Dios, sino de este mundo. Te decía
Cuando tú estás seguro que Cristo ya venció, cuando estás consciente de ese poder habita en ti, cuando estás firme, cuando estás velando, cuando conoces las estrategias del diablo, también sabemos que mientras estemos en este cuerpo va a haber posibilidad porque está este cuerpo con tendencia al mal. Así es que el diablo pone cosas a tu lado. Por eso dice primero de Juan, todo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no vienen del Padre, sino del diablo. Huye de tus pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles. Este versículo en Timoteo 2:22, cuando dice huye, segunda de Timoteo, huye de las pasiones juveniles, lo estaba leyendo como referencia y me vino a mi mente cómo parece a veces hay adultos que viven como jóvenes. Hay adultos que no cambian su forma de pensar, que quieren seguir viviendo como jovencitos, que quieren seguir teniendo las mismas aventuras de jovencitos. Y un adulto puede ser una persona ya con responsabilidades, una persona que es casado ya es un adulto, ¿no? Deja ya de andar buscándole tres pies al gato. Ya pasó el tiempo de andar tonteando. Cuando tienes familia, cuando ya eres padre, cuando ya eres madre, tienes una gran responsabilidad. Sus hijos que Dios te ha regalado, tus hijos que Dios te ha prestado para que tú los eduques y que los devuelvas al Señor. Hombres y mujeres que busquen a Dios. O sea, basta de juegos, ¿no? Hay hombres que siguen a los 40, 50 años queriendo tener aventuras. O sea, ¿qué le buscamos, no? O mujeres que entran a la etapa de esa edad en la que, bueno, y entonces andan poniendo atención en los susurros y los comentarios y los piropos. Ya viviste tu vida. Olvídate las pasiones juveniles, según Timoteo. Huye de esas pasiones juveniles, donde el descanso tiene que ser inmediato, una borrachera, una parranda. Huye de esas cosas. Huye de tus pasiones juveniles. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 3 y 5. Hay una excelente ejemplo. ¿Cómo puedo huir? ¿Cómo puedo estar consciente? ¿Cómo puedo estar firme? ¿Cómo puedo estar seguro? Bueno, dice el versículo, segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Te digo, no porque estás viniendo a la iglesia, no porque estás escuchando al Señor, ya estás obligado. Sí estamos obligados, pero no estás, no eres santo, ni somos santos. Esto estoy diciendo que hay permiso para pecar, no. Dice aquí, segundo de Corintios, capítulo 10, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aunque andamos en la carne, no respondemos según la carne. Aunque andamos viviendo en la carne, no le damos valor a las cosas de la carne. Versículo 4, porque nuestras armas, las armas nuestras, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. Sí es cierto que traes tentaciones, pero recuerda que el poder que resucitó a Cristo de los muertos está en ti. Tú tienes el poder y la capacidad de decirle no a la tentación, no al pecado. Esa es una realidad. Nuestras armas, no son carnales, son poderosas, son espirituales. Versículo 5. Con esto podemos, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este es un versículo que ha estado resonando toda la semana. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Andamos en la carne, pero no militamos con la carne. Nuestras armas son espirituales. Son espirituales. Y con esto podemos derribar argumentos, derribar filosofías, derribar comentarios, derribar todas esas cosas. Pero lo más importante es que tus pensamientos, que es donde nace la concupiscencia, donde nace la intención de pecar, los lleves cautivos a Dios. Los lleves cautivos a la obediencia a Cristo.
¿Y por qué estuvo todo el tiempo en mi pensamiento? Porque igual que tú, vienen pensamientos erróneos, pensamientos y recuerdos, tentaciones, lo que tú quieras. Pero si tú dejas ese pensamiento empezar a crecer, si tú dejas ese pensamiento empezar a madurar, tarde que temprano vas a ceder a la tentación. No tenemos, dice un pastor, no podemos evitar que los pájaros hagan nido, digo, sí, vengan a tu cabeza, o sea, las tentaciones, pero sí puedes evitar que hagan nido, ¿no? O sea, imagínate que un pajarillo venga y te pega, bueno, pero que venga y empiece a hacer nido sería absurdo que lo dejes hacer todo eso. Pues esa es la idea de esto, llevando todo pensamiento cautivo. Sí, vas a ver algo que no tenías que ver, vas a escuchar algo que no tenías que escuchar, vas a tener un pensamiento, todos esos pensamientos que sabes que son mal, inmediatamente llévalos cautivos a la obediencia a Cristo. A mí me pasó durante la semana y este versículo vino a mi mente y créeme, me resonó porque si yo hubiera dejado crecer esos pensamientos, empiezas a tener, primero te empiezas a enfriar, te empiezas a alejar, empiezas a buscar excusas. Estos, dice, fíjate, derribando todo argumento porque empiezas a crear argumentos, excusas para caer en esas cosas. Así es que, ¿cómo podemos vencer a la tentación? ¿Cómo puedo estar listo para vestir esta armadura de Cristo? Vamos a saber que eres parte del equipo. Cristo ya venció. Ese espíritu está en ti. Estás firmes, velando, pero también conociendo las estrategias del diablo, para que entonces podamos derribarlas y vencerlas. Esa es la intención. No andar con pasiones juveniles, no darle pie al pecado, no darle pie a excusas ni pretextos, no escuchar esas cosas, porque la lucha es fuerte y es grande y el diablo tiene estrategias muy bien planeadas, ya lo vimos. Empezó con masacres, ahora trae filosofías, este modernismo, este liberalismo que ahora está muy popular, habla de paz y de amor y de verdad y de integridad, acéptense todos, todos son libres, la libertad nos dará, trae felicidad, deja que la persona sea como quiera ser, que piense lo que quiera hacer, es más, no le digas a tus hijos que tienen que pensar, déjalos crecer y cuando sean grandes que ellos decidan si quieren venir a Cristo. No corras ese peligro, porque en esta lucha hay tantas filosofías que en un momento dado dice la palabra de Dios que van a estar ciegos. Y aunque ven, no van a poder ver. Y aunque oyen, no van a poder escuchar. Así es que no corras el riesgo de poner a tus hijos así, a que ellos decidan. No quieren ir a la iglesia, pues hay tiempo de que hay que forzarlos. Hay que, hay que llevarlos como Cristo un día nos trajo. Dice uno de los salmos que Dios nos trae con lazos, con cuerdas de amor. Y el único ejemplo que yo puedo ver eso es a un caballo salvaje, le ponen una cuerda en el cuello y lo empiezan a jalar hasta que lo dominan. Dios me trajo con cuerdas de amor, que me rasparon, sí, me rasparon. Sentía que me daba, sí, sentía que me daba. Pero qué bueno que me trajo. Qué bueno que me trajo a sus pies, si no, no sé dónde estaría. Así es que esos ejemplos son para que podamos nosotros entender que necesitamos ponernos la armadura, porque todas esas cositas que te dije están súper reducidas, súper concentradas, muy prácticas de entender en Efesios capítulo 6. Ya vimos que es la verdad, el cinturón, un compromiso de vivir en integridad. Ya vimos lo que es la coraza, esta coraza que cubre tus emociones y tus sentimientos, lo vimos la semana pasada. La coraza de la que habla Efesios capítulo 14 es este elemento de una armadura de un soldado que protegía eso, las partes nobles, el corazón y las entrañas. Decíamos que estas partes son vitales, una herida en ese lugar es vital, así es que cuando habla de proteger los intestinos, que en el pensamiento hebreo se refería a las emociones, y proteger el corazón, que en el pensamiento hebreo se refería a la mente, a los anhelos. Entonces, Pablo, teniéndose en mente y viendo a un soldado, dice, necesitamos una coraza, la coraza de justicia. ¿Y qué es la coraza de justicia? Bueno, esa justicia imputada que
tenemos y que podemos ponernos y con la que podemos defendernos diciéndole al enemigo, ok, soy carnal, tengo tendencia al pecado, pero ¿sabes qué? Cristo ya venció. Y por esa victoria, porque ahora eres justo, ahora yo me pongo esa coraza que me dice que aunque haya yo pecado, abogado tengo para con Dios Cristo, mi Señor. Dice también que aunque mis pecados eran sucios como el carmesí, rojos como el carmesí, ahora son blancos como la nieve, se hicieron apestosos como trapos de inmundicia, ahora son de olor fragante, porque Cristo murió en la cruz y por eso murió, porque su sangre lava mis pecados. Así es que cubro mi corazón para que mis anhelos ya no sean una tendencia al mal, para que no vengan pensamientos a afectar mi corazón, las filosofías no afecten mis deseos, mis pensamientos, cubro mis entrañas para que las emociones no sean afectadas por el enemigo cuando viene y dice que soy perverso, que soy pecador, que soy incompleto, que no soy nada. Esta coraza de justicia dice que no era nada, exactamente, pero en Cristo todo lo tengo. Así es que una vez que te pones la coraza de justicia, puedes entonces estar comprometido a vivir una vida en justicia, una vida en santidad, porque ya no tienes por qué caminar por esas viejas sendas. Ya no tienes por qué caminar con la cabeza agachada. Cristo ya venció. Tus emociones y tus sentimientos, tus planes están protegidos por una coraza, la coraza de justicia. El siguiente elemento es este, versículo 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Algunas veces he escuchado y escuché unas prédicas en las que hacían esta referencia a un versículo donde dice que, bueno, benditos son, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Pero en este lugar, en este momento, calzar el evangelio de la paz no tiene que ver con la prédica, no tiene que ver con ir a predicar el evangelio. No está diciendo aquí que te pongas el evangelio de la paz para ir a predicar, no tiene que ver con eso. Porque en el contexto que está hablando, está diciendo, estad firmes, estar preparados para la batalla, todavía no vayas. O sea, no te está mandando, pues dice, ponte firme esos elementos. Ponte el cinturón, amárrate con verdad, no dejes cabos sueltos, ponte la coraza para que protejas tus emociones y tus sentimientos, y ahora viste el calzado de la paz. ¿Cómo te puedo explicar este calzado? Bueno, en estos tiempos casi no le ponemos mucha atención al calzado. De hecho, los zapatos ahora son más una moda, ¿no? Es un gusto. Cuando te pones zapatos que van de acuerdo a tu pantalón, hay zapatos para mezclillas, zapatos para vestir, las damas tienen zapatillas para, no voy a terminar porque, hijo, qué tantas zapatillas tienen y zapatos para todo. Pero en otros tiempos, cuando Pablo está hablando, él tenía un concepto muy diferente del calzado, muy diferente. Mira, si tú no tienes el calzado adecuado, por ejemplo, para hacer un deporte, te vas a lastimar, ¿no? Yo me fracturé mi pie izquierdo fueron tres partes, se fracturó el hueso, porque fui a jugar fútbol a un campo, ¿cómo se llama? De estos sintéticos, pasto sintético, y ahí el pasto pues es sintético, valga la redundancia, y usas un zapato más bien plano, no tiene que tener, dicen en México, tacos o esos puntas que usas en el campo normal, porque en el campo normal tienes que tener esas puntas para no resbalarte en el pasto y si hay lodo, y entonces los zapatos de tacos son para esos, para que puedas hacer firme y puedas hacer como yo, no parar así de pechito y anotar goles o sea, hacer, bueno, esas cosas que yo hacía, ¿no? O burlar, o sea, esas cosas. Tienes que tener ese tipo de zapatos, pero en una cancha sintética más bien es un taquita así, muy ligero, casi plano el zapato. Me invitaron a jugar y, ¿qué crees? Pues los únicos zapatos que tenía eran los de campo, los de tacos. Me fui a jugar al campo sintético con los zapatos de tacos y en una jugada venía el balón, quise hacer como una chilenita, entre chilenita y italianita y mexicanita y venezolanita, no sé qué quise hacer.
La cosa es que este pie lo puse firme y levanté el otro. Y el jugador, el contrario, vino y no es que me pegó, pero me empujó el pie. ¿Qué crees? El pie estaba tan atascado por los tacos que no se movió. Y entonces el golpe lo único que hizo fue tronarme la pierna. Y tuve una fractura creo que en 3 partes se me rompió el hueso de la pierna, porque no tenía los zapatos adecuados. Entonces Pablo, cuando está hablando del Evangelio de la Paz, tiene en mente esto. Los soldados romanos tenían un calzado muy especial para ir a la guerra, para ir a la batalla. Hay guerras modernas en las que, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, si no mal recuerdo, el ejército alemán perdió una batalla contra Rusia porque el invierno era tan crudo que ellos no estaban preparados para eso. Cosa que no estaban preparados era el calzado. Los pies se les congelaban. Las calcetas que usaban todo el tiempo estaban húmedas y entonces empezaban a tener hipotermia en los pies. Y de hecho perdieron la batalla porque no estaban preparados para caminar en campos de nieve. No era tanto los abrigos, sino que sus pies no estaban cuidados para andar esas rutas. Qué interesante. Bueno, en los tiempos en los que Pablo está haciendo este ejemplo, las batallas, cuando un enemigo, cuando un ejército se veía perseguido o se veía a punto de ser atacado por otro ejército, utilizaban muchos recursos. Unos de esos eran poner en los caminos pedazos de piedra o pedazos de piedras filosas o pedazos de metal filosos para que los soldados que si no traen un calzado apropiado al momento de caminar por ahí serían los pies. Y no sé si te das cuenta, pero tú te puedes herir una mano, te puedes herir un hombro y pueden seguir peleando, ¿verdad? Pero ¿qué tal que los pies estén perforados? Es un soldado ya no se puede poner de pie. Un pie herido, por más que tengas capacidad de hacer con las manos, estarías tirado, no te puedes poner de pie. Y eso es lo que Pablo tiene en mente. Un soldado romano que no tenía los zapatos adecuados, no tenía el calzado adecuado, era un soldado que a pesar de que tuviera toda una armadura, toda una fuerza, toda una técnica y sea capaz de vencer y de pelear cuerpo a cuerpo, etcétera, si sus pies estaban heridos, no podía ponerse de pie. ¿Estás de acuerdo? No podía ponerse de pie. ¿Qué es esto? Bueno, el Evangelio de la paz. ¿Qué paz? Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Es la seguridad de que Cristo ya venció. Ponerte el calzado, el Evangelio de la paz, quiere decir que este Evangelio habla de esa paz que Cristo trajo entre nosotros y Dios. Y esa es una parte muy hermosa, porque cuando tú vienes a Dios y confiesas tus pecados, cuando tú vienes delante de Él y honestamente confiesas tus debilidades, tus luchas, tus peleas, puedes sentir esa tranquilidad de estar en paz con Dios. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tú estás mintiéndole a alguien, a quien sea, a tus hijos, a tu esposa, a tu familia, a tus papás, cuando pusiste una mentira y tienes que seguirla sosteniendo, no estás en paz cuando estás con esa persona. No estás en paz porque tienes que estar maquinando qué dijiste, cómo lo dije, y estar como creando y inventando para que la mentira encaje, porque donde te cachen, ¿no? Si estás con tus papás y todavía te dan tus golpes, donde te cachen en la mentira, y te van. O con tu esposa, donde dijiste algo es que un payaso en el metro se me acercó un payaso y como venía pintado me dejó aquí marcado. O sea, y tienes después que contar que el payaso estaba acá y inventar mentiras y mentiras. No estás a gusto, ¿estás de acuerdo? No estás a gusto porque estás teniendo que inventar, inventar, inventar. Pero qué hermoso es poder abrir tu corazón y decir la verdad. Ser transparente. Cuando eres transparente, mira, estás en paz. Mucho tiempo mi vida era no la adecuada y tenía que estar inventando y excusas. Y me daba hasta miedo llegar a la casa. Y me daba miedo, no porque mi esposa me pegara, porque yo soy muy macho.
pero sí me daba miedo llegar a la casa. Y ese miedo de saber que las cosas no estaban bien. Y cuando no busca uno de Dios, pues lo que haces es ensuciarte más. Y era más de lo mismo, y más de lo mismo, y de repente vivía una vida que todo el tiempo problemas, todo el tiempo angustias, pero no es otra cosa pues que estás cargando cosas que no tienes que cargar. Estás sucio y tú mismo te hueles ese pecado, ¿no? Tan fácil que es lavarte de la sangre de Cristo. Respirar, tirar el pecado y caminar ligero. Decir la verdad y mirar de frente. Ser claro, ser transparente. Mira, estar en paz. Ese es el Evangelio de la Paz. El Evangelio de la Paz quiere decir que cuando tú vienes a Cristo, reconoces primero tu necesidad de un Salvador. Por eso necesitamos a Cristo nuestro Señor. Cuando tú vienes a Cristo, reconoces que no podrías acercarte a Dios Padre, porque estás muy lejos, porque estaba yo muy lejos. Por mis propias fuerzas no podría nunca ganar mi lugar delante de Dios. Cuando tú vienes a Cristo, reconoces que Él es el único y suficiente Salvador, que Él es Dios mismo, que para pagar una deuda tan grande como la que teníamos con Dios, solo Dios podía pagarse a sí mismo. Así es que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, fue y murió en la cruz, para que su sacrificio fuera perfecto, suficiente, único y completo para pagar tu deuda y la mía delante de Dios. Así es que la paz del Evangelio, el Evangelio de la paz, tiene ese mensaje. En una de sus partes, el mensaje es, no problema, ya no debes nada. Ya no debes nada delante de Dios. Ya no debes nada de tus consecuencias. ¿Sabes qué le debes? Si algo le debes, darle gracias. Agradecerle por ese amor. Si algo le debes a Dios, es decirle a Dios, te amo tanto, Señor, que quiero hacer tu obra, tu voluntad. Te respeto tanto, Señor, que no quiero fallarte. Conozco tanto tu santidad que no me quiero ensuciar porque no quiero estar lejos de ti. Wow. Reconozco que ahora soy tan limpio que puedo estar delante de ti. Me hace recordar cómo nuestro Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa expresión venía del hecho de que Cristo en la cruz estaba sucio y apestoso por tus pecados y mis pecados. Había cargado en la cruz toda mi maldad y mi porquería. Y estaba cargando en la luz todo tu dolor, todo tu pecado. Estaba tan sucio que sabía que no podía estar delante de su Padre. Y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando tú vienes a Dios y entiendes este Evangelio de la paz, y entiendes que Dios te ha lavado y te ha perfumado, y puedes venir delante de Dios Padre y decirle cómo te sientes, qué necesitas, cómo estás, y Él te puede obedecer, te puedes parar firme. Te puedes parar firme ante los embates de ese enemigo que quiere derribarte, porque ya no hay nada que lastime tus pies. Ya no hay nada que quiera lastimar tus pies porque estás parado firmemente en la seguridad de que Cristo ya te salvó. Estás parado firmemente en la seguridad de que el sacrificio de Cristo en la cruz te hace estar firme. Nada puede lastimar tus pies. No hay ningún clavo de mentira que pueda atravesar. No hay ninguna piedra, no hay ningún arbusto, no hay ninguna espina que pueda evitar que tú camines firme, seguro, paso a paso, porque tienes la seguridad de que estás en paz con Dios. Ese es calzar el Evangelio de la paz. Estamos vistiéndonos con la armadura y faltan 3 elementos. Y yo ahorita ya quiero salir a la batalla.
Ya tengo un cinturón, ya no hay cabos sueltos. Ya estoy protegido de mis sentimientos y de mis emociones. Ya no hay traumas que me digan, eres poca cosa. Porque la coraza de justicia dice que soy un hijo de Dios. Ya quiero salir porque tengo unos pies y unos zapatos que me permiten ir en todo terreno, seguro y firme, de que ya no tengo deuda con Dios, de que estamos en paz. Sigamos vistiendo esto. ¿Cómo puedes ser soldado de Dios? Te tienes que registrar. Te tienes que dar de alta. ¿Cómo te puedes dar de alta en el ejército de Dios? Queriendo estar con Él. Queriendo estar cerca de Dios. Reconociendo que en Él hay todo. Reconociendo que el mundo no te da nada. Reconociendo que en el mundo todo es destrucción y muerte y dolor. Reconociendo que yo estoy tan contaminado de eso que paso desapercibido en el mundo, pero delante de Dios soy un notado. Así es que si quieres estar en este lugar fresco, en este lugar tranquilo delante de Dios, tienes que decirle, Señor, estoy sucio y no puedo lavarme. No alcanzo a tallarme ni la espalda. No puedo lavarme, Señor. Confieso que mis pecados me alejan de ti, Señor. Mis pecados, mis acciones, mis pensamientos han manchado mi vida, Señor. Reconozco que tú eres santo y quisiera estar ahí, Señor. En este lugar, cerca de ti. Pero no puedo. Pero sé y estoy consciente de que tú me amas tanto que hiciste un puente, construiste un puente para yo poder llegar a ti, y ese puente se llama Jesucristo. Ese puente se llama mi Señor Jesús. Señor, quiero pasar por ese puente. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar que Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, se hizo carne, y que la sangre derramada por Él en la cruz era una sangre poderosa, bendita, santa y sublime, que lava todos mis pecados, y que Cristo murió en la cruz, y que en esa muerte arrojó todos mis pecados y los pecados de todos en el infierno, y venció al enemigo, y fue al lugar del enemigo y declaró que estaba vencido porque el Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Y esa resurrección es la que yo quiero tener. Quiero salir de esta vida en la que estoy muriendo en mis pecados para respirar, Señor, una vida nueva en Cristo. Te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón, te entrego todo. Lávame, Señor, perdóname. Hazme un hijo tuyo, Señor. Hazme un hijo tuyo. Tu palabra dice que el que reconoce al Hijo, tú has dado potestad de ser llamado Hijo de Dios. Yo reconozco que Cristo es mi Señor. Te pido que me dejes ser tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor. Mis hermanos, si esta oración la hiciste entendiendo dónde estabas, cómo estamos, a dónde vas, sin Cristo, sin Dios, créeme, que de hoy en adelante, de hoy en adelante lo que queda es seguirlo conociendo más. Busca una iglesia, si esta es un mensaje que llama tu atención. Busca una iglesia donde se predique la palabra de Dios y solo la palabra de Dios. Busca una iglesia donde congregarte. Busca una iglesia donde encuentres hermanos que te motiven, que te ayuden a caminar por el buen camino. Congrégate. Busca un lugar. Y si deseas, te espero la semana que entra para seguir con estos elementos de la armadura. Llevamos 3 y ya me siento bien firme. Faltan 3 elementos que ahora son de acción, ahora son más de práctica. Así es que ya te vestiste,
Ahora vamos al campo. La semana siguiente estaremos viendo otro de los elementos de esta armadura y si Dios lo permite, habrá una bendición. Yo quiero que salgamos al final. No quiero. Le pido a Dios que podamos al final pararnos victoriosos como un ejército firme, como los espartanos. ¿Te acuerdas cómo hacían los espartanos? ¡Espartan! Bueno, así decían los espartanos, ¿verdad? Aquí se pararon, todos ya despertaron, los estaban dormidos, era lo que quería hacer porque, bueno, en fin. Mis hermanos, amigos, los espero la semana que entra. Dios me los bendiga. Hasta luego.